Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. La palabra misericordia se compone de dos vocablos, miseris y cor cordia. Miseris, que viene de miseria, es nuestra miseria, nuestra fragilidad, ya que nuestra naturaleza humana está herida a causa del pecado original. Por lo tanto, ninguno de nosotros podemos tomar la actitud de jueces ante la vida y las acciones del otro, porque nosotros también tenemos pecados y también cometemos errores. Esto quiere decir que no somos perfectos y que no podemos asumir el papel de jueces de los actos, de las palabras y de la vida de los demás. Basta que nos miremos a nosotros mismos como en un espejo espiritual interior para darnos cuenta que tenemos muchos errores, caídas, pecados, que tenemos muchas fragilidades y muchas incoherencias. Por ello, hay que tener una actitud de compasión con el otro y más que juzgar al otro, criticarlo o difamarlo, tenemos que orar por él. Y cordia, corazón. Dios se apiada de nuestra miseria, de nuestros errores, de nuestros pecados, y por eso se ha hecho hombre, porque nos ama. Para Santo Tomás, Dios se hace hombre para salvarnos del pecado. Para Juan Duns Scoto, el doctor sutil, el doctor franciscano, Dios se ha hecho hombre porque nos ama simplemente, así como un padre visita a su hijo no porque esté en mal camino, sino porque es su hijo y le ama, y con eso basta para que le visite independientemente de la situación de vida que tenga. Evidentemente le preocupará si está en mal camino, pero un padre lo visita porque es su hijo y porque le tiene un profundo amor, y eso es suficiente. Por lo tanto, la misericordia es la invitación a que nosotros también tomemos la actitud de Dios, de Cristo, como buen pastor, a tener compasión del otro, a apiadarnos de él, a apoyarle, a no hacer leña del árbol caído, sino a cubrirle con capa de caridad, lo cual no quiere decir ser cómplice de delitos o de pecados, sino al menos a no criticarle, porque nosotros podemos juzgar las obras de una persona, pero nunca la persona misma, de hecho, ni las obras de la persona. Más bien decir que esto nos sirva pedagógicamente para que nosotros evitemos los mismos errores. Aunque los dichos populares dicen que nadie aprende por la vida de otros, sino solo a partir de la propia experiencia. Y es importante en este día recordar que como Dios nos tiene paciencia, nos ama y nos perdona, nosotros debemos hacer lo mismo con los demás. Por ello, el reino de Dios inicia el día en que anuncia que Dios es Padre misericordioso. El reino de Dios inicia con la venida de Cristo a la tierra, porque Cristo es el reino de Dios que está entre nosotros, y ese día se inaugura el reino aquí en la tierra, desde el momento en el cual está en el vientre purísimo, es concebido en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Esta misericordia hecha cercana en la persona de Jesús nos exige lo mismo a sus seguidores. La vida cristiana consiste esencialmente en la imitación de la infinita e inagotable generosidad de este Padre que se ha querido hacer hombre, este Padre que nos ha enviado a su Hijo, que se ha querido hacer hombre
en la segunda persona de la Santísima Trinidad, en su Hijo Jesús. En la medida en que practiquemos con quienes nos rodean este perdón misericordioso, en esa misma nosotros también seremos perdonados. De la relación que seamos capaces de establecer con Dios, vendrá luego la fuerza para estar disponibles al servicio de nuestros semejantes. No se puede esperar el perdón de Dios ni pedirlo si nosotros somos incapaces de perdonar a los demás. No se puede esperar la misericordia de Dios ni pedirla si nosotros no tenemos misericordia con los demás. No nos podemos engañar. Y esto está en la enseñanza del mismo Jesús. Perdónalos, Padre, porque cuando en el Padre nuestro perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús pide en este Evangelio que imitemos la actitud del Padre Celestial. Dios Padre ha caracterizado su relación con nosotros por la misericordia. Se apiada de nuestra pobreza, de nuestra fragilidad. Él nos ha dado oportunidades cuando le fallamos. Él busca ver lo mejor de cada uno de nosotros. Él conoce nuestras faltas, pero espera nuestra enmienda con total paciencia. Esta actitud es la que Jesús desea que imitemos, pero no desea que la imitemos como condición para ganar el cielo, sino que Jesús nos pide cambiar de mentalidad para purificar la mirada que tenemos de Dios, porque muchas veces creemos que Dios nos mira como nosotros miramos a los demás. Mirar con misericordia nos recuerda que somos mirados con misericordia. El reto de ser misericordiosos es algo importante en nuestra vida cristiana. Por ello el pasaje de Lucas de la liturgia de este lunes de Cuaresma es una invitación a expresar a amar a los demás como Dios nos ama. En la primera lectura del profeta Daniel nos encontrábamos orando con la Escritura y descubriendo un Dios que es compasivo y perdona. Necesitamos el perdón de Dios. ¿Somos lo suficientemente valientes para desnudar nuestra alma totalmente ante Él y vivir la experiencia de su misericordia? Todos tenemos culpas que nos abruman, infidelidades y traiciones que nos avergüenzan. Todos tenemos que aprender a perdonarnos tantas cosas. Y es mucho más fácil llegar a ese perdón desde el perdón que nos llega con el amor de Dios. Por lo tanto, no nos queda el papel de jueces de nuestros hermanos. No nos queda el papel de ponernos la máscara de jueces para juzgar a la vida de los demás con tanta facilidad. Si viéramos nuestra vida al interior y nuestro pasado, probablemente sentiríamos vergüenza de lo que hemos hecho y lo que hemos dicho. Necesitamos la experiencia de la misericordia con nosotros para darnos cuenta de lo que implica ser misericordiosos con los demás, y este es el reto que nos plantea Jesús en este discurso que sigue a las bienaventuranzas. Nuestro amor puede ser pequeño, egoísta y mezquino, terrible. Hemos de amar con el amor con que Dios nos ama, el generoso y compasivo, el que no tiene medida, no juzga y perdona siempre. No da miedo amar así, o mejor dicho, nos da miedo amar así. Muchas veces no nos da miedo tomar la actitud de un corazón que perdona, pero es porque no hemos comprendido el Evangelio y el reino de Dios que nos es anunciado. No es más fácil que volcar la misericordia que yo recibo en los demás. Es reconocer que ese amor de Dios para mí también es para todos. Así es el amor del Padre, el que nos pide a sus hijos. El amor que libera, perdona, hace bien. Es el amor que arriesga y se entrega. Merece la pena en esta Cuaresma revisar cómo es mi amor, qué calibre de generosidad y capacidad de perdón tiene. Por ello somos invitados a la conversión. Y la conversión es vivir la identidad cristiana que nos hace ser hijos y pertenecer a la comunidad. Algunos elementos clave de nuestra identidad humana son la familia, el lugar de nacimiento, la raza, la sexualidad, la pertenencia política o religiosa. Pudiéramos ampliar mucho más la lista. La identidad nos hace ser y pertenecer. Por eso valoramos tanto nuestra propia identidad. La identidad cristiana fundamenta lo que somos, hijos de Dios, Padre misericordioso. Tu identidad más profunda te tiene que llevar a reflejar
en tu modo de ser los rasgos de tu Padre, porque Dios es Padre. Tiene que vivir como hijo. Tenemos que vivir como hijos, porque Dios es compasivo, perdonador, generoso. Tenemos que ser así, misericordiosos, perdonar, porque Dios no condena. Tú no puedes condenar porque Dios perdona, tú tienes que perdonar, porque Dios es amor, tú tienes que vivir amando. En la Cuaresma convertirnos al Padre, creciendo en el amor misericordioso, nos hace ser mucho más humanos. Pero el Evangelio no habla en singular, tu Padre, sino que dice su Padre, el Padre de ustedes, es decir, de todos. Esto es hablar de fraternidad, de familia, de Dios, de comunidad en la que se tiene que reflejar la vivencia del amor fraterno, el perdón, la generosidad. En camino hacia la Pascua, disfruta viviendo lo que te identifica como cristiano, el amor a Dios y al hermano. Una actitud generosa siempre tiene recompensa. Alguien que presta sus cosas y tiempo, aunque en el preciso momento no se le pague de vuelta, seguramente a los ojos de Dios gana mucho. Es como alguien que está siempre disponible para quien lo necesite. Ayuda lo más rápido posible, está siempre en el teléfono porque en cualquier momento puede llegar una llamada o un mensaje de una persona con una necesidad porque solo necesita con quién hablar. Evidentemente tendremos trabajo, tendremos ocupaciones. Ese estar en el teléfono significa tener la disponibilidad de responder la llamada y sobre todo de atender cuando alguien lo necesite, aunque no sea en el momento, pero realizando una cita. Nos vemos, hábleme por favor a tal hora, en una hora estaré desocupado, hábleme después de tal hora. Es decir, tener la actitud de escucha, de apoyo, de solidaridad. Esta persona seguramente se ganará una gran recompensa y la amistad de mucha gente. Otro aspecto del que habla este Evangelio es la confesión. El ejemplo de Dios que nos ha perdonado de todos nuestros pecados, los que hemos cometido y los que cometeremos. Porque mientras vivimos en la tierra, estamos expuestos a la tentación, en la triple vertiente del mundo, del demonio y de nuestra propia fragilidad. De aquí debe surgir nuestra actitud de perdón para los demás. La experiencia de la misericordia de Dios en nuestras vidas es la experiencia de Cristo, que está presente, nos escucha y realmente nos habla y nos dice que no nos preocupemos, que todo va a estar bien. Este es el primer paso de nuestra experiencia de Dios, sentirlo cerca y poder hablar con Él. Él nos llena todas nuestras grandes aspiraciones y deseos. Descubrimos que todo lo que queremos conocer se encuentra en Dios. Todo lo que deseamos más profundamente está en Él. Todo lo bueno de nuestro corazón quiere, todo lo bueno que nuestro corazón quiere es Dios, la máxima bondad. Es necesario hablar la misma lengua de Jesús, la del amor, la misma lengua del tú, la lengua del tú. No habla la lengua de Jesús, quien dice yo, sino quien sale del propio yo. Y sin embargo, ¿cuántas veces, aún al hacer el bien, reina la hipocresía del yo? Hago lo correcto, pero para ser considerado bueno. Doy, pero para recibir a cambio. Ayudo, pero para atraer la amistad de esa persona importante. De este modo habla la lengua del yo, porque actúo por interés, egoístamente, calculadoramente. La palabra de Dios, en cambio, impulsa a un amor no fingido, a dar al que no tiene para devolvernos, a servir sin buscar recompensas y contracambios. Entonces podemos preguntarnos, ¿ayudo a alguien de quien no podré recibir? Yo, cristiano, tengo al menos un pobre como amigo. Los pobres son preciosos a los ojos de Dios porque no hablan la lengua del yo. No se sostienen solos con las propias fuerzas. Necesitan a alguien que los lleve de la mano. Nos recuerdan que el Evangelio se vive así, como mendigos que tienden hacia Dios. Y precisamente esto nos permite concluir con la reflexión en torno a la primera lectura del día de hoy. Dios es compasivo.
Estamos en un tiempo especialmente penitencial y la oración de Daniel que nos ofrece la primera lectura de hoy es una oración que expresa la confesión del pecado del pueblo de Israel que se apartó de Dios, traicionó su alianza y lealtad y le desobedeció. La lectura de la profecía de Jeremías lleva a Daniel a orar y al acercamiento a un Dios misericordioso y compasivo que perdona las infidelidades de su pueblo. Es una oración cargada de vergüenza y pesadumbre, pero también de confianza en la misericordia de Dios y de esperanza en que volverá a favorecer y proteger a su pueblo. Hoy día no es fácil hablar de pecado, especialmente en lo que se refiere a la relación del hombre con Dios o de un pueblo o un grupo. Para muchos Dios es irrelevante en la vida. Tú, Señor, tú, mi Señor, tienes razón, expresa Daniel. Quisiera hacer hincapié en esta expresión. Para llegar a ella es necesario acercarse a la Escritura, contrarrestar, o mejor dicho, contrastar con la realidad, con uno mismo y orar. No es fácil orar porque implica escuchar más que hablar. Es necesario hacer silencio interior y exterior y escuchar lo que Dios nos dice. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.